Hola, muy bienvenidos todos. En este video quisiera revisar los principales aspectos que hay que tener en cuenta cuando estamos evaluando inversiones, cuando estamos haciendo presupuestos de capital, por ejemplo, lo que llamamos CAPEX en las empresas muchas veces. Iniciativas, proyectos de inversión grandes que normalmente requieren de una evaluación para ver si esos proyectos y esas iniciativas están generando valor o creando valor a nivel corporativo. Bueno, de eso se trata esta presentación. Resulta que para poder evaluar desde el punto de vista económico-financiero esos proyectos de inversión, uno requiere cuatro elementos. Hay que cuantificar cuatro cosas para poder hacerlo. Antes de, pues, tratar de aplicarle algunas de las métricas que tenemos para ver si están creando valor o destruyendo valor esas iniciativas o proyectos. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Bueno, primero las inversiones que hay que hacer para realizar el proyecto. Típicamente estas iniciativas, estos proyectos de inversión, estos presupuestos de capital requieren en algunos casos inversiones, en algunos casos más grandes, en algunos casos más pequeñas, pero en general hay que sacrificar dinero al inicio de los proyectos de inversión. Y bueno, si el proyecto de inversión es muy grande, pues habrá que sacrificar mucho dinero al inicio. Esa es la primera cosa que hay que cuantificar. Segunda cosa que hay que pensar, que hay que cuantificar, es la vida económica del proyecto. Su vida útil, para efectos de esta presentación, es durante cuántos años o periodos, típicamente son años, ese proyecto o esa iniciativa nos va a estar generando a nosotros flujos de efectivo, positivos o negativos, ingresos o egresos de efectivo. Ya voy a hablar de ello en detalle. Tercer elemento, los valores residuales. Típicamente nosotros no terminamos proyectando flujos de caja a un periodo muy largo, tal vez unos 5 o 10 años a lo sumo, y cortamos el análisis artificialmente en el año quinto, en el año 10, asumiendo que el proyecto ya llegó a su madurez, a su estado estable, pero nos obligamos, si hacemos esa simplificación de cortar el análisis en ese año, aunque el proyecto sigue funcionando por muchos años más, pues a estimar un valor residual, un valor terminal que se llama a veces. Ese es un tercer elemento que hay que determinar y a veces puede ser un valor importante, ciertamente. Ya vamos a hablar de ello. Y finalmente los flujos de beneficios costos, que son estas flechitas rojas que tengo acá en este esquemita, flujos de efectivo netos que el proyecto genera durante o la iniciativa genera durante su vida económica. Esos son los cuatro elementos que hay que cuantificar, que hay que determinar. Si no cuantificamos esos cuatro elementos, si no tenemos una estimación de esos cuatro elementos, es imposible aplicar las técnicas que vamos a ver acá para tratar de determinar si ese proyecto genera valor o destruye valor a nivel corporativo. Seguidamente voy a especificar algunos detalles, algunos cuidados y algunas consideraciones que hay que tener en cada una de estas cuatro elementos que hay que determinar. Comencemos por las inversiones iniciales. Las inversiones iniciales, esos flujos negativos, típicamente, no tienen por qué ser así, pero típicamente en el 90 y tanto por ciento de los casos son flujos negativos, salidas de efectivo, ocurren normalmente al inicio del proyecto, son las más grandes, a veces hay reinversiones a medio camino, pudiera existir, pero normalmente las más grandes son al inicio del proyecto y se hacen para adquirir cosas como terrenos, edificios, equipos, calderas, hornos, etcétera, etcétera. Nadie tiene normalmente ningún problema en asociar esas erogaciones de efectivo con inversiones. Tal vez el segundo punto es más interesante y es que lo que debe tomarse en cuenta son las inversiones marginales para el análisis de estas iniciativas y de estos proyectos de inversión y de estos CAPEX. ¿A qué nos referimos con inversiones marginales? Bueno, aquellas inversiones que son consecuencia de la ejecución o no del proyecto o de la iniciativa que tenemos entre manos. Es decir, aquellas que son consecuencia necesariamente de la ejecución o no del proyecto y que por lo tanto son marginales a la decisión. Y aquí en proyectos de inversión, en el contexto de proyectos de inversión, no debemos confundir marginales con pequeño. Marginales no significa pequeño, marginales significa en adición a lo que ya existe. Por ejemplo, las inversiones para expandir el canal de Panamá no son inversiones pequeñas, son miles de millones de dólares o fueron miles de millones de dólares, pero sí son marginales en adición a el canal que ya existe y a las inversiones que haya que hacer al canal que ya existía.
En ese sentido es que utilizamos marginal en el contexto de proyectos de inversión. Por supuesto que en la inversión deben incluirse los gastos de transporte, instalación y diseño de esas inversiones, que pueden ser importantes en algunos casos, 10, 15% en muchos casos de la inversión total, porque son consecuencias de la inversión y por lo tanto marginales a la decisión. En otras palabras, si yo no hago el proyecto, pues no incurro en gastos de transporte, instalación y diseño. Si yo hago el proyecto, pues incurro en todos esos gastos y por lo tanto son marginales y pertinentes a la decisión. También debe incluirse, no se nos olvide, la inversión que tiene que hacer la empresa o el proyecto en capital de trabajo neto. Capital de trabajo neto, cuyas cuentas principales son cuentas por cobrar, inventarios, caja, neto de cuentas por pagar y algunas otras acumulaciones pequeñas típicamente. Esta inversión puede ser en algunos proyectos sumamente importante. Bueno, y en proyectos o empresas que son intensivas en capital de trabajo, como por ejemplo empresas distribuidoras, mayoristas, por ejemplo, pues la inversión en una nueva línea de productos, en una expansión a una nueva región geográfica o a cruzar las fronteras para ir al país vecino, muchas veces la inversión grande va a estar en capital de trabajo, no necesariamente en activos fijos, ¿verdad? Así que no debemos despreciarla, puede ser mucho más importante incluso que la inversión en activos fijos, o sea, en terrenos, edificios y equipos, en algunos casos. Así que no se nos debe olvidar jamás como parte de la inversión y es marginal a la decisión, por supuesto. Si hacemos el proyecto, hay que incurrir en esas inversiones. Si no lo hacemos, pues no hay que incurrir en esas erogaciones de efectivo. Es muy probable, sin embargo, que la inversión en capital de trabajo se haga a lo largo de varios periodos. Normalmente uno, pues cuando compra o establece una planta nueva para producir alguna cosa, los terrenos, los edificios y los equipos, pues los tiene que comprar 100%, no podemos comprar media máquina o media caldera, por ejemplo. Pero el capital de trabajo no hay que invertirlo todo el día cero. El capital de trabajo normalmente se irá invirtiendo conforme el proyecto vaya alcanzando su máximo nivel de actividad, o sea, en el tiempo. Podrían pasar varios años. Normalmente cuando uno construye una planta, pues espera que la capacidad de la planta le sirva para, no sé, 5 o 10 años quizás, lo cual significa que el capital de trabajo que pudiera estar asociado con esa inversión, pues será invirtiendo conforme vaya aumentando el nivel de actividad y de ventas de ese proyecto. Y el último comentario que quiero hacer con relación a la inversión inicial, muy importante, es lo siguiente. En principio, la estimación de la inversión inicial no debiese ser tan complicado. No debiese ser tan complicado porque equivale a hacer un presupuesto de una cierta inversión que yo quiero hacer hoy. Y para hacer presupuestos, en principio, lo que hay que hacer es cuantificar bien, medir bien, saber sumar y saber multiplicar y cotizar. Y una vez hecho eso, pues uno suma, multiplica y encuentra el valor de las inversiones, el dinero que debe sacrificar para poder hacer esas inversiones. Entonces, en principio no es complicado. De hecho, de los 4 elementos que mencioné en el primer slide, de estos 4 elementos que tenemos aquí, la inversión inicial, esta flechita verde que tengo acá, es de hecho probablemente la más sencilla, la más fácil de estimar en principio, porque equivale a precios de hoy, a costos de hoy, a cantidades de hoy. Claro que hay riesgos, por supuesto, en algunos proyectos más, en algunos menos, pero bueno, si los analizamos bien, los cuantificamos bien y los mitigamos bien, en principio no debiera ser tan complicado. Sin embargo, la otra cara de la moneda es esta. Si nos equivocamos en la inversión inicial, si está subestimada o sobreestimada, o hay un sesgo en la estimación de la inversión inicial, ese es el error más grave que se puede cometer en el análisis de proyectos de inversión. Es gravísimo. Si creemos, por ejemplo, entonces, en alguna iniciativa o en algún proyecto de inversión que estamos analizando, que la inversión no está bien estimada, que está sobreestimada o subestimada o tenemos sospechas, no conviene ni siquiera quizás seguir con el análisis del proyecto hasta que no se verifique esa inversión, porque es el error más grave que se puede cometer. Y entre más grande sea el proyecto que tenemos entre manos, pues con más razón hay que afinar el lápiz y estar lo más seguro que se pueda de que esa estimación de la inversión inicial es lo más correcta posible y lo más exacta y precisa posible. No podemos tener 100% de precisión, ciertamente, siempre hay márgenes de error, dependiendo del tipo de proyecto, pero de nuevo, si tenemos alguna sospecha de que está altamente subestimada o altamente sobreestimada la inversión, no deberíamos ni siquiera seguir adelante, porque es de nuevo
el error más grave por muchísimo que se comete en el análisis de proyectos de inversión. Y los grandes problemas de muchos proyectos de inversión que conocemos en el mundo han estado precisamente en esa estimación de la inversión inicial, ¿verdad? En muchos casos subestimada. Ejemplos abundan. Hay que afinar el lápiz, es tal vez el mensaje aquí. Hay que hacerlo bien, hay que hacer los estudios geológicos que haya que hacer, hay que hacer las estimaciones que haya que hacer, hay que hacer las previsiones que haya que hacer, hay que hacer los pilotos que haya que hacer, hay que hacer o contratar las consultorías que haya que consultar o contratar para tratar de asegurarse de que esa estimación está lo más cercana a la realidad posible. Es más, en un proyecto muy, muy grande, cuidado si uno no quisiera, raras veces se hace esto, pero cuidado si uno no quisiera poner a dos grupos de trabajo independientes que no se conozcan a estimar esa inversión inicial, a ver si al final logran llegar a una estimación similar, porque de nuevo, otra vez, y entre más grande el proyecto, con más razón, si hay un error en esa estimación inicial, el error es gravísimo. No hay un lugar donde se pueda cometer un error más grave en el análisis de proyectos de inversión que no sea la inversión inicial. La vida económica del proyecto. ¿A qué nos referimos con la vida económica del proyecto? Bueno, para nosotros va a ser la vida útil del proyecto. Eso es, durante cuánto tiempo estimamos que ese proyecto o esa iniciativa nos va a generar a nosotros flujos de efectivo positivos o negativos. Hay casos en los que claramente hay una fecha focal, llamémosla fecha focal, si quieren, si le queremos poner un nombre. Después de esa fecha, ciertamente los flujos de caja dejan de producirse. Hay proyectos de inversión donde tienen esa, son los menos, pero donde existe esa fecha focal, donde claramente los flujos de caja más allá de un cierto momento en el tiempo dejan de producirse. Y entonces, claramente, ese número de periodos o ese número de años será nuestro horizonte de análisis, o sea, nuestra vida económica o vida útil para nuestro proyecto. El ejemplo tal vez más sencillo que puedo pensar acá es la concesión de algo. Por ejemplo, les dan la concesión para explotar una carretera, construir, reparar y explotar la operación de una carretera por, no sé, 10, 15 años. Bueno, claramente, si la concesión es por 10 o 15 años, digamos 15, después de 15 años, en principio, el concesionario recoge sus cosas, lo que pueda recoger, lo que el contrato le permita, se va de allí, entrega la carretera de vuelta al gobierno y en principio no se producen más flujos de caja después de esa fecha. Esa sería la fecha focal para ese proyecto, esos 15 años. Claramente los flujos de caja dejan de producirse después del año 15. La mayoría de los proyectos, sin embargo, la gran mayoría de los proyectos a nivel corporativo, por lo menos, no tienen vidas fáciles de determinar. No está muy claro cuándo es que dejan de producir flujos de efectivo. En ese caso, lo que normalmente se recomienda en la mayoría de los libros de finanzas corporativas es que hagamos estimaciones de flujo de caja de unos 10 o 12 años hacia adelante y cortemos el análisis en los 10 o 12 años y le asignemos, por lo tanto, un valor residual a los flujos de caja más allá del año 10 o más allá del año 12. Pero el supuesto es que ya para el año 10 o el año 12, ya ese proyecto o esa iniciativa llegó a su estado estable, llegó a su punto de maduración. Y entonces podemos aproximar el valor residual, lo aproximamos por alguna fórmula de perpetuidad o anualidad que podamos asumir en ese momento. ¿Por qué? Porque los flujos se supone van a crecer a una cierta tasa constante, flujos de caja netos, hacia futuro o por un cierto periodo de tiempo, etc. Y eso es típico. El supuesto, entonces, que está detrás de esa recomendación de 10 o 12 años es que efectivamente en 10 o 12 años ya llegamos a ese estado estable de las cosas para ese proyecto de inversión en particular. En realidad, la elección del horizonte dependerá del tipo de proyecto, porque hay proyectos donde efectivamente 10 o 12 años después de haber hecho la inversión inicial, ya llegamos a ese periodo estable, ya llegamos a ese estado estable de las cosas, donde se puede asumir algún valor residual producto de alguna fórmula de perpetuidad o anualidad. Pero hay otros casos donde 10 o 12 años quizás resulte mucho o más bien muy poco. Por ejemplo, en un proyecto agroforestal, donde vamos a sembrar melina o teca o alguna madera que se pueda cosechar después y vender,
pues esos proyectos muchas veces requieren de 16, 18, 20 años para que esa madera crezca y se pueda cortar y se pueda cosechar y se pueda vender. Entonces, proyectar 10 o 12 años de flujos de caja en esos proyectos, pues no es suficiente. Habrá que proyectar 20, 25, 30 años en algunos de esos proyectos. Megaproyectos como el Canal de Panamá, megaproyectos como aeropuertos, autopistas, hospitales, puertos, túneles, a veces a menudo tienen proyecciones de flujos de efectivo de 20, 30, 40, 50 años o incluso más, porque efectivamente son proyectos de muy largo plazo. Y evidentemente allí, esos megaproyectos, 10 o 12 años, pues no es una buena recomendación. Para algunos proyectos más bien podría ser mucho tiempo, 10 o 12 años. Por ejemplo, si lo que ustedes tienen es un terreno familiar enfrente de una calle bien transitada en el centro de la ciudad, por decir algo, en una zona de cierta exclusividad en la ciudad capital de su país, y en ese lote, por el frente que tiene, en ese terreno, pueden construir, no sé, 3, 4 locales comerciales y alquilarlos eventualmente a un supermercadito, a una lavandería, a una farmacia y alguna otra cosa, una tienda de mascotas quizás. Bueno, pues la construcción y renta de esos locales comerciales tomará quizás un par de años, digamos 3 a lo sumo. Eso quiere decir que para el año 3 ya construyeron, ya alquilaron y ese proyecto ya está generando o ya está en ese estado estable de generación de flujos de efectivo, donde su dueño cobrará las rentas a los inquilinos, pagará los gastos que haya que pagar en términos de gastos de mantenimiento, impuestos que haya que pagar, territoriales, lo que sea, municipales, permisos, lo que sea, y pues tendrá sus flujos de caja netos. Pero en el año 3 o 4 ya ese proyecto llegó a su estado estable de las cosas. No es necesario entonces en esos proyectos quizás ir a proyectar 10 o 12 años de flujos de caja porque es demasiado. ¿Qué es lo que uno necesita hacer en general en proyectos de inversión? ¿Cuál es la idea? Bueno, la mayoría de los proyectos de inversión producen flujos de caja de la siguiente manera. Si en este eje tenemos flujos de caja, en el eje vertical, y aquí tenemos tiempo, en el eje horizontal. Lo que sucede con la mayoría de los proyectos de inversión es que al inicio, en el momento cero, pues hay que hacer inversiones iniciales. Y eventualmente, conforme van pasando los años o los periodos, digamos años típicamente, pues los flujos de caja de los proyectos tienden a ser positivos. Y llegará un momento, le voy a llamar año N, donde ya podemos asumir que esos flujos de caja van a seguir creciendo a una cierta tasa de crecimiento constante G, que bien podría ser cero. G bien podría ser cero. O sea, si fuera cero, pues claramente los flujos de caja no crecen, simplemente se mantienen en ese nivel, cualquiera que sea. Pero en general puede ser una tasa G de crecimiento. Y entonces lo que hacemos es cortar el análisis de flujos de caja, de proyecciones de flujo de caja de años individuales aquí en el año N, y aquí asumir un cierto valor residual que corresponderá a esa perpetuidad, a esa anualidad que este proyecto de flujos de caja, que este proyecto va a generar hacia futuro. Lo que hay que pensar entonces es cuándo es que llegamos a ese año N, a ese año en el que ya llegamos a ese estado estable de las cosas, donde podemos asumir que el proyecto maduró y llegó a generar flujos de efectivo que tienen esa característica, que crecen a una tasa constante G, que bien puede ser la inflación o un poquito más, o el crecimiento nominal de la economía o del mercado, del producto o servicio que yo fabrico o distribuyo o ofrezco, y que ya se puede entonces estimar como un cierto valor residual de la manera que ahorita voy a explicar. Lo importante entonces es ese año N. Y entonces para cosas como canales de Panamá o proyectos aeroforestales o autopistas o puentes o cosas de estas o megaproyectos, pues ese N puede estar en 25, 30, 40, 50 años en algunos casos. Para un proyecto como el Street Mall, esos pequeños locales comerciales que describí hace un rato, pues ese año N podrían ser 3 o 4 años y no es necesario más, porque ya después de ese momento se puede asumir esa perpetuidad, esa estabilidad de flujos de caja creciendo a una tasa G. Y cortar el análisis allí y asignarle ese valor residual a partir de ese momento. A eso nos referimos con la vida económica o vida útil de los proyectos. Valores residuales. ¿Qué son esos valores residuales? Bueno, como su nombre sugiere y como ya he dicho más o menos o dado a entender en esta presentación, son los valores que se presentan, y me voy a devolver al slide anterior,
al final de ese horizonte de análisis que estamos utilizando dependiendo del proyecto. Los valores de flujo de efectivo que se producen a partir de ese momento en el que nosotros podemos asumir que ese proyecto maduró, llegó a su estado estable de generación de flujos de efectivo, estado estable que significa que los flujos de efectivo pueden crecer a una cierta tasa G, que bien podría ser cero. A eso nos referimos con valores residuales. Esos valores residuales se presentan al final de la vida económica de los proyectos, típicamente, y típicamente, no tiene por qué ser así, pero normalmente así es, representan flujos positivos, ¿verdad? Los flujos de caja que se van a producir a partir de ese año y que son el resultado de la disposición en algunos casos, si lo que hicimos fue echarle llave al proyecto, como la concesión que describí hace un rato, que simplemente recogemos nuestras cosas y nos vamos y somos el concesionario de una carretera, pues será el resultado de la disposición de los activos que le pertenezcan al concesionario y que él efectivamente haya adquirido durante la vida del proyecto y pueda en ese momento vender y que estén a su nombre, no sé, vehículos quizás, o algunos terrenos, o algunas, qué sé yo, en el caso de la carretera, lo que el contrato de concesión le permita, ¿verdad? Si lo que estamos haciendo es echarle llave al proyecto, cerrando el proyecto. Si lo que estamos haciendo es seguir operando el proyecto, pues nos obligamos a estimar ese valor residual una vez que llegamos a ese horizonte de análisis y a esa vida económica, a ese famoso año N que ya mencioné. Es importante mencionar que si llegamos a ese año N y lo que hacemos es echarle llave al proyecto, o sea, cerrarlo, se recuperan todos los activos fijos que me pertenezcan a mí, gestor del proyecto, y que sean míos y que el contrato me permita dejarme y que pueda vender a su valor de mercado de segunda mano probablemente, pero también recuperamos el capital de trabajo que se haya invertido, porque el día que cerramos el proyecto, en principio cobro lo que tenga que cobrar, liquido los inventarios que tenga en mi balance a algún precio, ojalá por lo menos al precio de costo, y pago las cuentas por pagar que tenga que pagar, y entonces el capital de trabajo en principio se recupera también, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso si lo que estamos haciendo es echándole llave al proyecto. También es importante considerar todos los posibles efectos fiscales al momento de disponer de la inversión de estos activos principalmente. Porque en la mayoría de los países, por lo menos en los países civilizados, digamos, cuando uno tiene activos en libros a un cierto valor de segunda mano, activos, y los vende por otro valor que difiere del valor que está registrado en libros, digamos es más alto que el valor que está registrado en libros, por decir algo, en libros tal vez valen cero, pero los logro colocar por 100 pesos, por decir algo, pues en la mayoría de los países el Código Tributario dice que esos 100 pesos son una ganancia de capital y que por lo tanto está sujeta a impuestos sobre la renta. En algunos países habrá una tasa diferenciada, en otros no, para esas ganancias de capital. Bueno, y en principio hay que pagar renta sobre esas posibles ganancias de capital en países civilizados y hay que tenerlo en cuenta en el análisis financiero que uno está haciendo. Por supuesto que los valores residuales son los flujos que se presentan al final de la vida económica de los proyectos, son los que están posiblemente más sujetos a error, a un mayor margen de error que otros flujos que estamos estimando en proyectos de inversión, en iniciativas de este tipo, porque están más alejados en el horizonte de tiempo y por supuesto son más difíciles de estimar. Una fórmula que utilizamos muy comúnmente para estimar valores residuales, se ve todo el tiempo en proyectos de inversión, se ve en los libros de finanzas corporativas, se ve en valoración de empresas, se ve en proyectos de desarrollos inmobiliarios, todo el tiempo es la siguiente. El valor residual o valor terminal es el flujo de caja libre del último año, le voy a llamar N porque así le llamamos en la filmina anterior, flujo de caja del año N, por 1 más G, donde G es de nuevo esa tasa de crecimiento de los flujos a perpetuidad, tasa de crecimiento, que bien podría ser cero, si asumo que los flujos no van a crecer después de ese año N, y lo dividimos por la tasa de descuento menos G, donde G es otra vez esa tasa de crecimiento y K es la tasa de descuento apropiada para esos flujos, ¿verdad? El costo de capital que necesitamos para evaluar proyectos de inversión. Eso es muy típico, lo vamos a ver todo el tiempo para estimar valores residuales. Valores residuales que en el slide anterior equivalen a este valor en el año N, ya sea si N es 3 o 4 años o 25 o 30. Ese valor residual, muy típicamente para proyectos que no van a ser cerrados, sino que van a seguir operando, se estima de esta manera. Esta fórmula la van a ver en los libros
en todas partes aparece. Y la idea aquí es precisamente lo que explicaba en el slide anterior. Al llegar al año N, se asume que los flujos de caja van a crecer a una tasa G constante hasta el infinito. Y se puede demostrar fácilmente que estos flujos de caja creciendo a una tasa G, que hay que descontar a valor presente por una tasa de descuento que hemos llamado K, convergen a este valor que está aquí, siempre y cuando K, la tasa de descuento, sea mayor que G. No es difícil demostrar eso. Y la razón por la cual necesitamos que K sea mayor que G es que si G, la tasa de crecimiento de los flujos, supera la tasa de descuento, pues el valor residual tiende a infinito. Esa es una serie o una progresión geométrica que explota y que vale infinito, y normalmente los negocios no valen infinito, ¿verdad? Así que normalmente siempre K va a ser típicamente bastante más grande que G para que esto converja a un cierto valor. Y ese valor residual no es otra cosa que el valor de los flujos de caja desde el año N más 1, desde el primer año hasta acá, hasta el infinito, todos estos traídos al momento N, convergen a esta fórmula que está acá. Y es a eso a lo que le llamamos valor residual, el tercer elemento que hay que estimar cuando estamos analizando la rentabilidad de proyectos de inversión. El cuarto elemento que quiero conversar es quizás el más, al que le dedicamos normalmente más tiempo, y es a esos flujos de beneficios costos que se producen durante la vida económica de los proyectos. Regresándome al primer slide que teníamos por acá, voy a borrar todas estas rayas que teníamos acá. Son estos flujos. Ya hablamos de inversiones, ya hablamos de valores residuales, ya hablé de valores de vidas económicas, ahora voy a hablar de los flujos de caja netos que el proyecto produce durante su vida económica para su gestor. Esos flujos de caja son estos flujos de caja que llamamos flujos de caja o de beneficios y de costos. Primera consideración sobre esos flujos de caja. Lo que nos debe interesar allí son los flujos marginales, tanto de costo como de beneficio, ingresos y egresos de efectivo. ¿A qué nos referimos otra vez con flujos marginales? Bueno, a los flujos que son consecuencia de la ejecución o no del proyecto. Aquellos flujos de caja que se van a ver afectados a nivel corporativo por hacer o dejar de hacer el proyecto que tenemos entre manos. A eso nos referimos con flujos marginales. Es importante, es el segundo comentario que quiero hacer con relación a los flujos de efectivo, a los flujos de caja, que lo que nos interesa es efectivamente los flujos de efectivo, no las utilidades contables. En proyectos de inversión, en análisis financieros, estamos mucho más concentrados y preocupados por cash flow, por la generación de caja, que en utilidades contables. Y la explicación es relativamente intuitiva. Tal vez la más intuitiva sería la siguiente. Uno como inversionista en un proyecto de inversión, como gestor de un proyecto de inversión, de una iniciativa de un proyecto de inversión, pues lo que le interesa es cuánto dinero puso y cuándo, cuánto dinero salió de su bolsillo y cuánto dinero regresó a su bolsillo y cuándo. Y eso es cash flow, eso es flujo de efectivo. Que lo registré con normas contables NIFS o con US GAAP o con normas europeas o con normas alemanas, eso es irrelevante, eso es papel. Lo que me interesa a mí como gestor del proyecto es cuándo salió efectivo y cuándo regresó efectivo a mi bolsillo. Otra forma de decirlo, también parecida, similar, intuitiva, espero, es el hecho de que las utilidades contables, que no son cash flow, que no son flujo de efectivo, no dejan de tener cierto grado de arbitrariedad. Las normas contables, pues en principio están hechas para reflejar, ojalá, la realidad económica de los negocios de la mejor manera posible, pero no dejan de tener cierto rango que les permite a las empresas registrar cosas de esta manera o de aquella manera. Se utilizan normas US GAAP o utilizan NIFS o utilizan otras normas, a veces los resultados y las utilidades contables pueden ser diferentes, a veces marcadamente diferentes. Si deciden capitalizar un gasto o tirarlo a gasto, si deciden registrar sus inventarios primeros en entrar, primeros en salir, o últimos en entrar, primeros en salir, todo eso afecta a las utilidades contables. Y no puede ser que dependiendo de las normas que yo utilice o dependiendo de mi decisión de si registro los inventarios de esta manera o de aquella manera, o mis depreciaciones de esta manera o de aquella otra manera, o utilice estas normas o aquellas otras,
o capitalice o tire a gasto ciertas inversiones o ciertas reparaciones que he hecho en mi planta o en mis equipos, que la rentabilidad de los proyectos de inversión varíe dependiendo de todas esas cosas. Eso es las utilidades contables, pero el flujo de efectivo no va a variar. El flujo de efectivo, salió el efectivo o no salió el efectivo, entró el efectivo o no salió el efectivo. Allí no hay norma contable que afecte eso y por eso es que en finanzas normalmente nos concentramos más en flujos de efectivo. A veces reconstruimos los flujos de efectivo a partir de las utilidades contables, ya vamos a ver cómo, pero no es que nos interesen las utilidades contables per se, sino el flujo de efectivo. Obviamente, los flujos de efectivo en los primeros años de la vida económica de un proyecto tienden a ser más fáciles de estimar, porque bueno, estamos más cercanos en el horizonte de tiempo, más cercanos a hoy, entonces precios, costos, etcétera, pues son precios más cercanos a hoy, más fáciles de estimar, cantidades son más fáciles de estimar hoy que dentro de 5 años o 10 años, y entonces están sujetos a menos error de estimación. A medida que nos alejamos en el tiempo, digamos en la inversión inicial, y nos alejamos al año quinto, al año décimo, al año octavo, pues obviamente los flujos de caja que podamos estimar allí están sujetos a un mayor margen de error, porque habrá que estimar márgenes, precios, costos de energía, en muchos casos, combustibles, lo que sea, incluso tipo de cambio a veces, en esos años, y eso obviamente está sujeto a un margen de error más grande. Mucho cuidado con los efectos fiscales a la hora de estimar cash flows, flujos de caja. Hay dos partidas que tienden a causar bastante confusión en estos análisis y que paso seguidamente a tratar de explicar detalladamente. Una tiene que ver con el gasto por depreciación y otro tiene que ver con el tratamiento de los gastos financieros asociados con la deuda que vayamos a utilizar para financiar nuestro proyecto de inversión, que son estos dos puntos que tengo acá. Voy a pasar primeramente a explicar el tema de las depreciaciones y sus primos cercanos, amortizaciones. Y cuando me refiero a amortizaciones acá, me refiero a amortizaciones contables de goodwill, marcas y cosas de estas. No me refiero a amortizaciones de préstamos bancarios ni de financiamiento de ningún tipo, sino amortizaciones contables que son muy similares a las depreciaciones, ¿verdad? Básicamente su tratamiento es igual. Y el punto central es que esas depreciaciones y amortizaciones de goodwill y demás no representan flujos de efectivo, o sea, per se, por ellas mismas, no nos interesan en el análisis de proyectos de inversión. No nos interesan en el análisis de proyectos de inversión precisamente porque no son flujos de efectivo. Nosotros no hacemos un cheque o una erogación de efectivo por las depreciaciones y las amortizaciones. Son un artificio contable para tratar de hacer un mejor match entre ingresos y gastos en la contabilidad, ¿verdad? Por el principio de acumulación. Cuando compramos una máquina, por ejemplo, y nos cuesta 1,000, pues el día cero hay que comprar la máquina y nos cuesta 1,000. Lo que pasa es que las normas contables y el fisco de los países nos dicen, usted no puede pasarme esos 1,000 por gasto este año porque esa máquina le va a producir a usted beneficios por los próximos 10 años, digamos, y entonces lo que le voy a permitir es que usted ponga eso como un activo en su balance general de 1,000 y vamos a hacer el siguiente truquito. Vamos a hacer como si usted, si es 10 años la vida útil de esa máquina, como si usted estuviera comprando o gastando 1/10 de esa máquina por año, o sea, 100 por año. Y vamos a hacer un gasto por depreciación de 100 por año, como si uno pudiera comprar la máquina por pedazos, una cosa así. Pero es un artificio contable para efectos fiscales y para efectos de normas. No es que uno haga un cheque por una depreciación de 1,000, entonces, o de 100, perdón. Entonces no es que nos interese la depreciación per se. Este gasto no nos interesa en nuestro análisis. Lo que pasa es que la depreciación sí afecta nuestras obligaciones fiscales y entonces tiene un efecto indirecto en los flujos de efectivo. Sí afecta los flujos de efectivo, pero de forma indirecta, vía escudos fiscales de la depreciación. Y quizás la mejor manera de explicarlo es, para terminar de hacer este punto, es un ejemplo. Y aquí tengo un ejemplo típico, un ejemplo sencillo de un proyectito de inversión completamente hipotético que me imaginé para efectos de esta presentación. Supongamos que es un proyecto que requiere 3 años. En 3 años se acaba el proyecto. Lo vamos a cerrar en 3 años. Supongan que es una tienda, una concesión de una tienda, para hacerlo fácil, que les dieron, no sé, en el aeropuerto de su país quizás, les arrendaron o les dieron el derecho de explotar
un local comercial por 3 años allí o en un mall, una cosa así. Entonces ustedes lo van a arrendar por 3 años. Para poder acondicionar ese local, ustedes necesitan hacer una inversión hoy de 160,000 pesos, podrían ser dólares o lo que sea, en mobiliario, equipo y por supuesto capital de trabajo, y este sería mobiliario, equipo, estantes, lo que sea. Esa es la inversión inicial. Ya tenemos la vida económica de nuestro proyecto, este tiene fecha focal, son 3 años, tiene una inversión inicial, ese es el segundo elemento, 160,000 pesos. El tercer elemento sería el valor residual. Para efectos de este ejemplo, vamos a suponer que el día que yo cierro mi negocio, cierro mi local comercial 3 años después de explotarlo, si renegocio y me quedo es otro tema y otro proyecto. Pero para este proyecto, en principio, el contrato vence dentro de 3 años y yo en principio debería irme de allí, si no renegocio, pero ese es otro proyecto. Y voy a suponer que vamos a recuperar enteramente el capital de trabajo el día que cerramos el negocio. Eso quiere decir que las cuentas por cobrar que tenga allí las voy a cobrar, que los inventarios que voy a tener ahí los voy a recuperar y que le voy a pagar a quien quiera que le deba dinero, 100%, ¿verdad? Uno podría castigar esa recuperación de capital de trabajo en alguna dimensión si cree que los inventarios no son lo mejor y multiplicarlos por 0.90 o algo así. Pero en este caso, asumamos que vamos a recuperar enteramente el capital de trabajo para efectos de este ejemplo. Además, vamos a recuperar los activos fijos que están acá abajo. Los activos fijos voy a asumir en este ejemplo sencillo que los vamos a lograr vender de segunda mano. Estos equipos que nos costaron $128,000 en el año cero, los vamos a lograr vender valor de mercado, porque ese es el que nos interesa aquí. El valor de mercado va a ser $8,000. $8,000 u 8,000 pesos. Noten que la depreciación que nos permitió el fisco en este ejemplo hipotético es de 40,000 por año, o sea, en total vamos a lograr acumular una depreciación de 120,000. En nuestro balance vamos a tener depreciación acumulada de esos equipos que nos costaron 128,000 pesos, una depreciación de 120,000. Eso quiere decir que en libros esos equipos y esas cosas valen $8,000. Estoy asumiendo, para sencillez de este ejemplo, que los vamos a vender por el mismo valor que tienen en libros. Y como lo vamos a vender por el mismo valor que tienen en libros, o sea, el valor de mercado, el valor en libros van a coincidir en este ejemplo sencillo, no hay efectos fiscales aquí. No hay ganancias o pérdidas de capital en la venta de esos activos porque los vamos a vender exactamente por su valor en libros. Dicho de otra manera, si yo los fuera a vender por 10,000 en vez de 8,000, habría 2,000 de ganancia de capital. Y esos 2,000 en un país civilizado pues generarían impuestos sobre la renta. Y quiero evitar esa complicación pequeña en este ejemplito, que es, digamos, nuestro ejemplo sencillo inicial, para mostrar más que nada el efecto de la depreciación. Ese es el supuesto. Entonces, los vendemos, recuperamos el capital de trabajo, recuperamos los activos fijos a su valor en libros, tenemos la inversión inicial, tenemos la vida económica. Ahí están 3 de los 4 elementos que mencionamos en el primer slide de esta presentación. El cuarto elemento son los flujos de beneficios costos, que son estos que están aquí, que normalmente a lo que le tenemos que dedicar más tiempo. ¿Cuáles son esos flujos de beneficios costos en este caso, en este ejemplo hipotético? Bueno, voy a asumir que vamos a vender 108,000, nada más para efectos de este ejemplo, que los costos y gastos son 48,000. Noten que tenemos el gasto por depreciación de 40,000 todos los años que nos permiten las normas y el fisco. Entonces la utilidad de operación de este negocio será 20,000 por año. Los impuestos vamos a asumir en este ejemplo que son 38%, en este ejemplo hipotético, o sea, serán 7,600, el 38% de 20,000, y por lo tanto la utilidad neta será 12,400. Eso sería lo que reportaríamos en nuestro estado de resultados para este proyectito que tengo aquí hipotético. Una vez que llegamos a nuestra utilidad neta, recordemos que no queremos fijarnos en utilidad neta, que lo que nos interesa en proyectos de inversión es flujo de efectivo, y entonces tenemos que reconstruir el flujo de efectivo muy típicamente a partir de la utilidad neta. ¿Qué hacemos? Normalmente lo que hacemos es echar un ojo acá para arriba para tratar de identificar qué partidas de allí no son ingreso de efectivo o no son egreso de efectivo para sumarlas o restarlas y reconstruir cash flow. Y claramente aquí rápidamente podemos identificar una que no es un egreso de efectivo, que es esa famosa depreciación. Entonces, como la restamos allí, para efectos de calcular correctamente los impuestos, la volvemos a sumar acá para reconstruir cash flow, flujo de caja de operación. La resto y la sumo. Noten que al restarla acá y sumarla acá, el efecto no es cero,
porque a medio camino están los impuestos, ¿verdad? La resté acá y la volví a sumar acá precisamente para calcular de manera correcta los impuestos y tomar en cuenta de esa manera lo único que me interesa tomar en cuenta de la depreciación, que es su escudo fiscal, o sea, cuánto me ahorra en impuestos, no ella per se, porque la sumé y la resté, sino su escudo fiscal, cuánto me protege en términos de impuestos sobre la renta. Y bueno, al final de haber hecho eso, pues tenemos los flujos de caja del proyecto, los flujos de efectivo libre, flujos de caja libre que se llaman flujos de caja libre, que se llaman típicamente los flujos de caja del proyecto, que son estos que están acá, que incluyen las inversiones iniciales, las recuperaciones de capital de trabajo y de activos fijos y los flujos de beneficios costos de efectivo, no utilidades netas, que nos vamos a ganar durante los años de operación de este ejemplo. Y es a estos flujos de efectivo que le vamos a aplicar las métricas que vamos a ver en unos minutos para determinar si esos flujos de efectivo están creando valor o no para los dueños, para los que están llevando a cabo este proyecto o lo quieren llevar a cabo. Otra forma de tomar en cuenta el efecto del escudo fiscal de la depreciación es esta. Esta es una forma alternativa. Es el mismo proyecto anterior de 3 años con la misma inversión, las mismas recuperaciones de capital de trabajo y de valores residuales de equipos y demás. La única diferencia es que notarán que entre los flujos de beneficios costos no está la depreciación. Precisamente para decir, bueno, es que eso no es una erogación de efectivo y en proyectos de inversión no me interesan cosas que no son salidas o entradas de efectivo, entonces no lo pongo. Por supuesto, al no ponerlo, los impuestos están sobreestimados. Antes eran 7.600, ahora son 22.800, porque estoy perdiendo el escudo fiscal de la depreciación. La utilidad neta está sobreestimada, pero después le sumamos a esta utilidad neta el escudo fiscal de la depreciación. ¿Y cuál es el escudo fiscal de la depreciación? Bueno, en nuestro caso la tasa de impuestos es 38%. Y la depreciación, recordarán, era 40.000. 38 por 40.000 da 15.200. Entonces tenemos una protección fiscal que no ha sido incluida en estos flujos de 15.200, que es precisamente el escudo fiscal de la depreciación. Noten que los cash flows, entonces, los flujos de caja, que de estos de efectivo neto, son 52.400 todos los años. Exactamente los mismos que teníamos antes. Y por supuesto, los flujos de caja netos entonces del proyecto van a ser exactamente los mismos que teníamos antes. Entonces hay dos formas de plantear los flujos de caja. Uno es restando la depreciación y volviéndola a sumar, de manera que estamos tomando en cuenta el escudo fiscal de la depreciación de forma implícita, si quieren. Está en el cálculo aquí implícito. O esta otra forma, donde explícitamente dejamos la depreciación por fuera, no la tomamos en cuenta, pero después explícito, sumamos el escudo fiscal de la depreciación. El resultado al final en cash flows es exactamente igual. No puede ser diferente. Hay gente que prefiere plantear los flujos de caja de esta manera, de forma implícita, el escudo fiscal de la depreciación, llamémoslo así, o de forma explícita de esta otra manera, tiene que dar exactamente lo mismo, no hay diferencia. La ventaja de verlo de las dos maneras, implícita y explícita, es que nos permite entender, espero, claramente que al restar la depreciación acá y volverla a sumar, pues estamos tomando implícitamente lo que nos interesa tomar en cuenta de la depreciación, que es su escudo fiscal únicamente, no ella per se, porque la restamos y la sumamos, pero sí su escudo fiscal. Esta primera manera que expliqué quizás es más intuitiva que esta segunda, pero de nuevo da exactamente lo mismo. Ok, ya expliqué entonces ese efecto de la depreciación y las amortizaciones contables, que era este efecto que teníamos acá, se tratan exactamente de la misma manera para reconstruir flujos de efectivo, que es lo que nos interesa en proyectos de inversión. Este es el primer tema que quería explicar y esos efectos fiscales que quería explicar. El segundo tema que quería explicar es el tratamiento correcto de los gastos financieros, que esto sí claramente constituyen un flujo de efectivo. El financiamiento que uno haya solicitado para financiar un proyecto de inversión, pues claramente hay que pagar los intereses y las amortizaciones de esos préstamos, digamos. Pero muchas veces es conveniente no incluirlos entre los egresos de efectivo, ya voy a explicar por qué. La razón en finanzas corporativas modernas es que muchas veces nos interesa determinar la rentabilidad del proyecto
independientemente de cómo lo vamos a financiar. Un poco el argumento es, estas son dos decisiones aparte y no debemos mezclarlas. No mezclemos las decisiones de inversión con las decisiones de financiamiento. Mantengámoslas separadas, mantengámoslas aparte, porque si las juntamos podemos cometer un error. Y para explicar ese potencial error, la mejor forma de explicarlo quizás con un ejemplo. Y para poder hacerlo, lo que voy a hacer es añadir un slide a esta presentación para poderlo hacer de una manera, ojalá, más fácil de entender, con un ejemplo. Y la forma de ilustrarlo con un ejemplo es la siguiente. Supongan que ustedes son una cierta empresa y tienen entre manos la posibilidad de hacer un cierto proyecto. Le voy a llamar proyecto X. Y ese TIR, la tasa interna de retorno, no hemos hablado de tasas internas de retorno, ya lo vamos a hacer, pero en general las tasas de retorno, el rendimiento que me produce un proyecto de inversión es fácil de entender para todo el mundo fundamentalmente. Entonces, bueno, el TIR del proyecto X que hemos denominado X, voy a inventar un número, digamos que es 12,75%. O sea, cada dólar que invertí nos rindió en ese proyecto 12,75. Cuando le calculamos el TIR a estos flujos de caja que teníamos acá, digamos, aplicamos la fórmula de TIR y nos dio 12,75. Ya vamos a hablar de esa fórmula de TIR, pero bueno, en general nadie tiene dificultades en interpretar una tasa de rendimiento 12,75 anual. Y ahora necesitamos financiar ese proyecto X. Supongamos que la empresa, para financiar el proyecto X, puede recurrir al banco A, puede recurrir al banco B, o puede, por supuesto, utilizar los recursos de sus socios, recursos propios le voy a llamar, de los socios. Vamos a asumir que el banco A tiene un costo de 10%, o sea, la tasa a la cual me prestan después de impuestos, después podemos hablar de ello, pero digamos que la tasa efectiva después de impuestos es 10%, podría ser una tasa alta, pero no importa, para el ejemplo es un número útil. El banco B me presta al 13% y asumamos que el costo de oportunidad de los recursos de los socios es 15%. Además, adicionalmente, supongamos que esta empresa tiene la política, y las empresas tienen que definir esta política, no es una política sencilla de definir, pero lo tienen que hacer, de financiar todas sus iniciativas o de mantener una estructura de capital 50-50. ¿Qué quiere decir 50-50? 50 deuda, 50 patrimonio o equity de los socios, 50-50. De alguna forma, la empresa ya logró determinar que esa es su política óptima de endeudamiento, de estructura de capital, y quiere financiar sus cosas 50-50. Bueno, si quiere financiar este proyecto X 50-50, entonces, obviamente, lo que podría hacer la empresa es, primeramente, recurrir al banco más barato para financiar el 50% de deuda. Entonces, el costo ponderado de fondos, que normalmente le llamamos WACC, Weighted Average Cost of Capital, en inglés, costo ponderado o costo ponderado de capital promedio o promedio ponderado del costo de capital o costo de capital promedio ponderado, en inglés WACC, Weighted, esa es la W, Average Cost of Capital, un promedio ponderado. Ese WACC para el proyecto X, que no es otra cosa que cuánto nos cuesta conseguir dinero en promedio, pues para este proyecto X, ese WACC sería 50% del 10%, porque ese es el banco al que vamos a recurrir, más 50% por 15%, porque necesitamos financiar las cosas 50%, 50%, 50% deuda, 50% equity o patrimonio de los socios. Y por supuesto, este WACC da 12.50. Eso quiere decir que cada dólar nos cuesta, en promedio, el promedio ponderado, ese WACC, nos cuesta 12.50. Si nosotros le estamos sacando una rentabilidad de 12.75 a cada dólar invertido, pero nos cuesta 12.50 conseguirlo, pues obviamente este proyecto se va a ejecutar. Se va a ejecutar porque el BAN de este proyecto, valor actual neto, ya vamos a hablar de él, es positivo necesariamente. ¿Por qué? Porque nos cuesta menos que el rendimiento que le estamos sacando a cada dólar invertido.
Cada dólar nos cuesta 12.50 y le sacamos una rentabilidad de 12.75, hay valor creado, el BAN es positivo. Y bueno, se financia el proyecto X y adelante. Pero supongan que tiempo después, y podría ser minutos después, pero podría ser una hora después, podría ser un día después, podría ser una semana después, podría ser un mes después, podría ser un año después, no importa, un siglo después, es irrelevante. Un tiempo posterior, en algún momento posterior, aparece otro proyecto que necesita ser evaluado. Y supongamos que ese otro proyecto genera una rentabilidad de, voy a inventar, 13.75. Ok, ahora necesitamos financiar el proyecto Y, que genera una rentabilidad de 13.65. Noten que la rentabilidad del proyecto Y es más alta que la rentabilidad del proyecto X que acabamos de aprobar. Y ahora, bueno, seguimos con nuestra política de financiar las cosas 50-50. Nada más que asumamos por un segundo que ahora el banco A ya no está disponible. No está disponible porque ya agotamos nuestra capacidad de endeudamiento con el banco A cuando financiamos el proyecto X. Ya recurrimos a todos los fondos que el banco A nos podía prestar y ya no nos presta más, ¿verdad? Los bancos tienen límites de crédito hasta montos hasta los cuales prestan y ya no más. De hecho, ahora, porque estamos un poco más endeudados quizás, ese podría ser el argumento, necesitamos recurrir a un banco que nos va a costar un poquito más caro, 13. ¿Cuál sería el WACC entonces, el Weighted Average Cost of Capital, costo ponderado de fondos, para el proyecto Y? Pues sería 50% por 13 más 50% por 15. Y eso da 14. O sea, cada dólar en promedio para financiar el proyecto Y nos va a costar 14%. 50% va a venir del banco B, 50% va a venir de nuestros recursos propios. En promedio, cada dólar nos cuesta 14. Dado que la rentabilidad del proyecto es 13.75, quiere decir que le estamos sacando a cada dólar de inversión menos rendimiento que lo que nos está costando financiar ese proyecto. De manera que este proyecto no se va a ejecutar. ¿Por qué no se va a ejecutar? Se va a rechazar porque el BAN va a ser, de hecho, menor que cero. Y entonces rechazamos el proyecto Y. Pero ya aquí en este pequeño ejemplo, ya podemos notar claramente, espero, una inconsistencia que hemos originado acá en este análisis. ¿Cuál es la inconsistencia? Bueno, terminamos aprobando un proyecto de 12.75 y terminamos rechazando un proyecto de 13.75, que era más rentable. El proyecto Y era más rentable que el proyecto X y sin embargo terminamos rechazándolo. ¿Por qué terminamos rechazándolo? Y claramente rechazar proyectos más rentables para aceptar proyectos menos rentables, pues no está en el mejor interés de los dueños de una compañía, ¿verdad? Están dejando oportunidades de creación de valor por fuera y aceptando posibilidades de creación de valor que crean menos valor, ¿verdad? Potencialmente. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué terminamos aprobando un proyecto menos rentable y rechazando uno más rentable? Bueno, precisamente porque mezclamos las decisiones de inversión con las decisiones de financiamiento, que es precisamente lo que estaba mencionando hace unos minutos, queremos mantener separados o separadas. ¿Por qué? ¿A dónde está la mezcla? Bueno, la mezcla está aquí. La mezcla está en el hecho de que cuando estábamos analizando el proyecto X, que fue el primer proyecto que analizamos en este slide, arbitrariamente, y ahí está el concepto clave, arbitrariamente le asignamos el banco barato al cual teníamos acceso, porque resultó ser el primer proyecto que queríamos analizar. Y el proyecto Y, porque fue el segundo proyecto que teníamos que analizar, arbitrariamente le asignamos el banco caro. Pero es arbitrario, simplemente porque decidimos hacer el análisis primero en X y después en Y. Bien pudo haber sido al revés. Y esa asignación arbitraria de fuentes de financiamiento es lo que no se vale. Ahí es donde no queremos mezclar las decisiones de inversión con las decisiones de financiamiento, porque podemos terminar de alguna manera apoyando, subsidiando proyectos menos rentables como el X y penalizando proyectos más rentables como el Y acá por esa asignación arbitraria, y ahí está el concepto clave, que es arbitraria, de ciertas fuentes de financiamiento a ciertos proyectos y otras fuentes de financiamiento a otros proyectos.
¿Cómo nos curamos en salud de esta asignación arbitraria de ciertas fuentes de financiamiento a ciertos proyectos? Bueno, la forma de vacunarse en contra de este problema, de inocularse en contra de este problema, es no estar asignando estas fuentes de financiamiento a ciertos proyectos de forma arbitraria, sino crear en la empresa un pool de fondos, una olla común, un recipiente común, donde vamos a poner todos los fondos a los cuales la empresa tiene acceso, algunos más caros, algunos más baratos. Pero todos los proyectos que lleguen para ser analizados X, Y o Z o el que sea, tendrán que compararse con el costo del pool de fondos para no estar asignando arbitrariamente ciertas fuentes de financiamiento como podrían ser A o B a ciertos proyectos, sino con un pool de fondos que involucra todas las fuentes de financiamiento a los cuales la empresa tiene acceso, algunas más baratas, algunas más caras. Por ejemplo, ¿cuál podría ser ese pool de fondos acá? Y ya no vamos a estar hablando del WACC del proyecto X y el WACC del proyecto Y, sino probablemente del WACC de la empresa. Bueno, un posible pool de fondos aquí sería este, entre muchos. Pero digamos, para mantener la proporción 50-50, que es nuestra política de endeudamiento, podría ser, por ejemplo, 25% Banco A, que nos cuesta 10, 25% Banco B, que nos cuesta 13, y 50% recursos propios de los socios, que nos cuesta 5. Y este WACC de la empresa nos da 13.25 si no estoy equivocado. Permítanme chequear eso. Sería, sí, 11, 12, 11 y medio, 26 y medio, sí, 13.25. Ese sería el WACC de la empresa. Entonces, si el WACC de la empresa es 13.25, cuando el proyecto X sea analizado, que rinde 12.75, será comparado con el 13.25. La respuesta será, no haga el proyecto X porque rinde menos que lo que nos cuestan los fondos, el pool. El pool nos cuesta 13.25. Y cuando llegue el proyecto Y a ser analizado en nuestro escritorio, Z o cualquier otro proyecto, pero digamos en este caso el proyecto Y, diremos cuánto rinde el proyecto Y, 13.75. ¿Cuánto cuesta el pool de fondos cada dólar? 13.25. Este proyecto sí se va a realizar como debe ser, porque rinde más 13.75 que lo que nos cuesta el pool 13.50. Por lo tanto, el BAN es positivo en ese proyecto. Y terminamos, por lo tanto, aprobando proyectos más rentables y rechazando proyectos menos rentables. ¿Haciéndolo cómo? Creando este pool de fondos de la empresa y no asignando arbitrariamente ciertas fuentes de financiamiento a ciertos proyectos. Esa es la idea de mantener separadas las decisiones de inversión de las decisiones de financiamiento y de hablar entonces del WACC de la empresa. Esto es lo que hacen los bancos, por ejemplo. Los bancos, para mencionar una industria con la cual probablemente todos tenemos relación, los bancos tienen diferentes fuentes de financiamiento, unas más baratas y unas más caras. Por ejemplo, cuentas corrientes, cuentas de ahorros tienden a ser para ellos bancos muy baratas. En cambio, certificados de depósito o bonos o certificados de inversión o como quieran llamarlos, o créditos de otros bancos o líneas de crédito internacionales y demás, pues tienden a ser bastante más caras. No es cierto que los bancos entonces cuando le van a otorgar crédito a un cierto cliente X, llamémoslo X, van y dicen, mira, como tengo unas cuentas corrientes cuyo costo es muy barato, a este cliente le voy a prestar a una tasa muy barata. Y cuando se me agoten estas fuentes de financiamiento baratas, el siguiente cliente que aparece en mi fila, le voy a tener que asignar fuentes de financiamiento más caras y entonces le voy a cobrar tasas más altas. No es así como trabajan los bancos. Lo que hacen los bancos es precisamente un pool de fondos donde meten todos los costos de las diferentes fuentes de financiamiento que tienen en una olla común, determinan cuál es el costo promedio de fondos y después toman sus decisiones en cuanto a las tasas que le van a prestar a las diferentes actividades comerciales o industriales, dependiendo del riesgo que ellos perciban de la industria, del negocio y por supuesto del potencial sujeto de crédito, ¿verdad? A eso nos referimos con este famoso tema de mantener separadas las decisiones de inversión de las decisiones de financiamiento para prevenir este problema, para curarnos de este potencial problema de estar aceptando cosas menos rentables y rechazando cosas más rentables. Y es allí donde queremos entonces
para evitar eso, mantener separadas las decisiones de inversión de las decisiones de financiamiento. Hay excepciones a esa regla general de mantener las decisiones de inversión separadas de las decisiones de financiamiento. ¿Cuál es esa regla, digamos, en el caso de finanzas corporativas? En el caso de Project Finance, Leverage Buyouts, compras apalancadas de empresas y otras, Real Estate, desarrollos inmobiliarios, pues es un poco diferente. Pero en finanzas corporativas, la excepción viene cuando hay financiamiento que llamamos atado. Financiamiento específico, atado, específico, hecho a la medida, tailor-made, hecho a la medida de un proyecto, que viene atado al proyecto, que no es separable, por lo tanto, del proyecto. Y no podemos cometer este error que yo estaba mencionando en este slide. ¿Por qué? Porque ese financiamiento, digamos, del banco A está hecho exclusivo para el proyecto X, es inseparable del proyecto X, nunca lo puedo incorporar a mi pool de fondos y por lo tanto no puedo cometer este error de estar aprobando cosas más rentables o menos rentables y rechazando cosas más rentables, porque esa fuente de financiamiento está hecha exclusiva para ese proyecto X y no puede nunca asignarse al proyecto Y o al proyecto Z. Es cuando existe ese financiamiento atado, ese financiamiento específico, ese financiamiento hecho a la medida. Y aquí tengo un ejemplo. El mismo ejemplito que hemos venido trabajando, supongamos que ahora hay un financiamiento atado específico hecho a la medida de este proyecto de 80,000 pesos o dólares. Digamos que es a 3 años, es un financiamiento específico para ese proyecto, inseparable de ese proyecto, no se puede separar. O sea que el día que tomamos la decisión de hacer ese proyecto, de ejecutarlo, al mismo tiempo estamos tomando la decisión de tomar este financiamiento en estas condiciones, porque es inseparable de ese proyecto. En este ejemplo, 80,000 a una tasa del 10%. ¿Cómo se modifican los flujos de caja del famoso proyecto este que hemos venido utilizando como ejemplo acá? Bueno, todo queda exactamente igual excepto lo siguiente. Aparece una línea de gasto financiero, ahora sí, que son este crédito de 80,000 al 10% nos genera 8,000 de gasto financiero. Ahora sí aparecen los gastos financieros. Noten que antes en nuestros flujos de caja no había gasto financiero. No aparece gasto financiero acá, precisamente porque quiero mantener separadas las decisiones de inversión de las decisiones de financiamiento en ese ejemplo. Ahora no las necesito mantener separadas. De hecho, no las puedo separar porque vienen juntas, porque ese financiamiento está hecho a la medida. Entonces aparecen los gastos financieros de ese financiamiento específico hecho a la medida de ese proyecto. De nuevo calculamos la utilidad de operación, los impuestos, la utilidad neta, volvemos a sumar la depreciación, que no es un gasto de efectivo, ¿verdad? Que tenemos acá, acá la restamos, acá la sumamos para reconstruir flujos de caja. De nuevo, tenemos la recuperación del capital de trabajo y de los activos fijos que habíamos invertido y después quitamos los efectos del financiamiento. Los efectos del financiamiento son una entrada de 80,000 dólares, 80,000 pesos en el momento 0 y un repago del principal en el momento 3, supongamos que es un crédito a 3 años, un balloon payment, un único pago al final de 80,000 para hacerlo sencillo. Y entonces llegamos a los flujos de caja del accionista. Noten que aquí hay una diferencia muy importante con relación a los flujos de caja que teníamos antes, cuando sí queríamos mantener separadas las decisiones de inversión de las decisiones de financiamiento. Estos son los flujos de caja del proyecto, también llamados flujos de caja libres o flujos de caja no apalancados, o flujos de caja del proyecto. Mientras que estos flujos de caja, ahora que hay financiamiento atado, ya no son los flujos de caja libres, son los flujos de caja del accionista, los flujos de caja del equity, que a veces se llaman flujos de caja del equity o equity cash flows, del dueño del proyecto, del bolsillo del accionista, neto de los efectos financieros, que no es el mismo flujo de caja del proyecto o no apalancado y que a veces se llama flujo de caja apalancado, precisamente porque toma en cuenta el apalancamiento. Ok, entonces podemos tener esta situación también. ¿Cuándo se presenta más o tiende a presentarse más esta situación donde hay financiamiento atado, hecho a la medida de un cierto proyecto particular? Bueno, en cosas como Project Finance. Project Finance es el financiamiento de megaproyectos, típicamente canales de Panamá, túneles, aeropuertos, puertos, puentes, carreteras, hospitales, desarrollos inmobiliarios grandes,
Desarrolladores de real estate normalmente tienen financiamiento atado, hecho a la medida específico para ese proyecto, inseparable de ese proyecto. Compras apalancadas de empresas, leverage buyouts, compras apalancadas de empresas, también tienen financiamiento atado, hecho a la medida, inseparable de esa transacción específica. No es que alguien pueda coger esos fondos hechos o estructurados para esa compra apalancada y meterlos a su pool de fondos para hacer otra cosa, o un desarrollador inmobiliario que le dieron un crédito para una cierta desarrollo e incorporarlo a su pool de fondos e ir a hacer otra cosa, o a alguien que consiguió un préstamo estructurado para un project finance, incorporarlo a su pool de fondos e ir a hacer otra cosa. Es inseparable ese financiamiento atado de esos proyectos específicos y por lo tanto no corremos el riesgo que señalábamos en este slide de estar aprobando proyectos más rentables y dejando por fuera proyectos menos rentables por una asignación arbitraria de las fuentes de financiamiento, porque esta asignación no es arbitraria, es específica, está hecha a la medida de ese proyecto, no es arbitraria. Y entonces está bien llegar a los flujos de caja del accionista. Financiamiento subsidiado también típicamente es otro ejemplo de esto. Subsidiado. Por ejemplo, existen líneas de crédito subsidiado para, no sé, la construcción de vivienda de interés social en muchos países. Un desarrollador inmobiliario no puede decir, bueno, qué dicha que hay esos préstamos disponibles para viviendas de interés social, voy a conseguir esos préstamos y me voy a ir a construir un shopping mall por ahí. No es para eso, ¿verdad? No se puede. Es inseparable del proyecto de vivienda de interés social, precisamente. No lo puedo incorporar a mi pool de fondos. Entonces podemos estar en estos dos escenarios de la naturaleza, con financiamiento atado, que es este ejemplo que tengo acá, o con financiamiento del WACC de la compañía, de los fondos corporativos, que es un pool de fondos. Depende del tipo de proyecto, estaremos en una o en otra situación. Y los análisis varían un poquito, como ya lo mencioné. Finalmente, una vez que ya hemos estimado los flujos de caja, ya sea del equity, del socio, del dueño, porque tiene financiamiento específico, o los flujos de caja del proyecto, porque queremos mantener separadas las decisiones de inversión de las decisiones de financiamiento en ese caso, y por lo tanto eso se llaman flujos de caja libre. No importa si son estos o aquellos, ya estamos listos una vez que hemos volcado aquellas cuatro cosas, inversiones iniciales, valores residuales, vidas económicas y flujos de beneficios costos, ya los hemos volcado en flujos de caja, ya sea del accionista o libres, pero ya los tenemos cuantificados en flujos de caja por año, ya estamos listos para aplicarles las métricas que tenemos para tratar de determinar si esos proyectos de inversión generan valor o no a nivel corporativo. Existen varias métricas que han sido propuestas en los libros de finanzas corporativas. Existe el periodo de recuperación o payback period, existe la rentabilidad contable, existe tasa interna de retorno, TIR o BAN. Las dos que son las centrales, las que deberíamos entender, las que deberíamos utilizar siempre son valor actual neto, BAN, o TIR, tasa interna de retorno. El periodo de recuperación se utiliza muy a menudo como un criterio auxiliar, anciliario, para ver cuánto tardamos en recuperar la inversión, pero no es técnicamente o teóricamente un buen criterio para seleccionar proyectos de inversión y por supuesto la rentabilidad contable pues tampoco, porque es una métrica muy contable que utiliza de hecho las utilidades contables. Eso se utilizaba hace muchos años, pero ya no. Lo que nos interesa entonces revisar en esta presentación pues son TIR y BAN. Que son los correctos, los que debemos utilizar y los cuales hoy en día pues no hay excusa para no utilizar. ¿Por qué? Porque calcular el BAN y el TIR hoy en hojas Excel que están incluso en nuestro celular disponibles, pues es un pecado mortal que no se perdona honestamente. No cuesta nada, es digitar una fórmula en Excel y toma 0,00001 segundos. El trabajo duro está en determinar estos flujos de caja y en hacer todas estas estimaciones que tenemos aquí. Pero una vez hecho eso, no estimar el BAN y el TIR realmente es imperdonable hoy en día. ¿Qué es el BAN y qué es el TIR? Voy a comenzar por el TIR. El TIR es la solución a esta ecuación que está acá, que puede resultar impresionante e imponente, pero ahorita que la divida en sus elementos componentes, vamos a ver que no es tan terrible. ¿Qué significa TIR? Bueno, comencemos por acá. Los flujos de caja, ya sean los del accionista o los flujos de caja libres del proyecto,
Yo no los puedo sumar, no se pueden sumar el F1 con el F2 con el F3, asumiendo que el flujo 1 es el flujo de caja del año 1, el flujo 2 del año 2 y así sucesivamente. Esas cosas no se pueden sumar porque aunque son dólares o pesos o la moneda que sea, están expresados en distintas unidades. ¿Por qué están expresados en distintas unidades? Porque ocurren en diferentes momentos en el tiempo. Y si ocurren en diferentes momentos en el tiempo, no se pueden sumar porque son unidades distintas, ¿verdad? Porque existe tal cosa como el valor del dinero en el tiempo. Entonces yo no puedo sumar así simplemente el flujo del año 2 con el flujo del año 1. Sería como sumar Fahrenheit con Celsius, o kilos con libras, o litros con galones. No se puede. Son unidades inconsistentes. ¿Qué sí se puede hacer? Bueno, lo que sí se puede hacer es reexpresar todos esos flujos de cajas en una unidad consistente y una vez que sea consistente, ahí sí sumarlos. ¿Cómo reexpresamos todos los flujos de caja futuros a una unidad consistente? Bueno, quizás la forma más sencilla es descontarlos a su valor presente. Y entonces el flujo del año 1 lo descuento un periodo para traerlo a su equivalente a valor presente. El flujo del año 2 lo descuento 2 periodos para traerlo a su equivalente en valor presente. El del año 3, 3 periodos y el del año n, que incluye el valor residual, por supuesto, lo descuento a su valor presente, trayéndolo a valor presente n periodos. A una cierta tasa, que aquí le he puesto un apellido, esa tasa X, una tasa X, que aquí le puse el nombre de TIR, tasa interna de retorno. Una vez que los hemos descontado y los tenemos todos en valor presente, ahora sí se pueden sumar. Antes no se podían sumar, pero ahora todos, digámoslo así, están expresados en kilos y entonces ahora sí puedo sumar kilos, con kilos, con kilos, con kilos. Ahora sí, o libras, con libras, con libras, con libras, con libras. Todos están en una unidad común. Y resulta que la tasa de descuento, y va a haber una, que he llamado aquí tiro X, que logre hacer que el valor presente de todos los flujos de caja futuros que vamos a recibir por ejecutar ese proyecto, por ser dueños de ese proyecto, traídos a valor presente, sean iguales a la inversión inicial, la tasa que logre hacer esa igualdad, noten que aquí hay una igualdad, pues es lo que llamamos tasa interna de retorno. Y va a haber una tasa que va a lograr hacer eso. ¿Por qué le llamamos tasa interna de retorno? Bueno, porque este igual lo que denota es que uno como inversionista le da lo mismo estar del lado izquierdo de esta ecuación o estar del lado derecho de esta ecuación. A esa tasa de retorno. ¿Qué significa estar del lado izquierdo o del lado derecho de esa ecuación? Del lado izquierdo significa que no he invertido mi dinero, que me lo dejé en mi bolsillo y por lo tanto tengo esa inversión inicial que aquí he denominado I0. O me da lo mismo, de aquí la igualdad, sacrificar ese dinero, invertirlo a cambio de recibir F1, F2, F3, F4, Fn a esa tasa de rendimiento. A esa tasa de rendimiento soy indiferente, me da lo mismo el I0 o los F1, F2, F3, F4, Fn recibidos en el año 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. A esa tasa de rendimiento. Por eso se le llama tasa interna de retorno. Es una ecuación de grado n, no es fácil resolverla, algebraicamente no se puede resolver explícitamente, pero por aproximación y error sí se puede resolver. Y lo que se hacía hace muchos años, pues es comenzar a intentar tasas aquí, prueba y error, 10% tasa, por decir algo. Y bueno, si con 10% de tasa los flujos de caja futuros F1, F2, F3 hasta Fn eran mayores que la inversión inicial, eso significa que esta tasa es muy baja, entonces la subimos a 11 y así todas hasta que logramos esta igualdad. Y por aproximación y error encontramos la tasa que hace que esas dos cosas, que me hacen indiferente, que hace que esas dos cosas, perdón, sean iguales. Hoy en día Excel hace ese proceso iterativo por nosotros de aproximación y error y le toma 0,00001 segundos, pero lo que Excel hace es exactamente esa prueba y error hasta que logre esa igualdad. Y le toma nada, ¿verdad? Menos del tiempo que casi uno le toma presionar la tecla o la fórmula correspondiente. El BAN es algo muy parecido o muy similar. De nuevo tenemos los Fs que nos produce el proyecto hasta el Fn que incluye el valor residual. No los podemos sumar. Los podré sumar una vez que los reexprese en una cierta unidad común. Antes no. Lo que hacemos es traerlos a valor presente a ese costo de oportunidad de los recursos. Por ejemplo,
el WACC. Si lo que estamos haciendo es trabajando con los flujos de caja libre no apalancados del proyecto, ese sería el WACC de la empresa, como ya mencioné. Los traemos a valor presente. Una vez que los traemos a valor presente, ya los puedo sumar. Y después le resto la inversión inicial, que es el dinero que hay que sacrificar hoy, y cero, en el momento cero. Esa no hay que descontarla a su valor presente porque está en precios de hoy, en valores de hoy. Y bueno, si los flujos futuros traídos a valor presente le ganan a la inversión inicial, o sea, estos kilos, para denominarlos de alguna manera, son más que estos kilos traídos a valor presente, pues el BAN será positivo y hemos creado valor, hemos generado valor. Ese proyecto genera valor a nivel corporativo y viceversa. Si los flujos de caja, voy a cambiar de color, traídos a valor presente, son más pequeños que la inversión inicial, o sea, la inversión inicial les gana, pues en ese caso el BAN será negativo. Hemos destruido valor y ese es un proyecto que no queremos ejecutar, evidentemente, porque destruye valor a nivel corporativo, por lo menos desde la perspectiva financiera. Bueno, muchas gracias. Aquí termino con esta presentación y video sobre análisis de proyectos de inversión. Muy amables por su atención.